La lluvia golpeaba implacable contra las ventanas de doble acristalamiento del ático en Mayfair, Londres. Dentro de la oficina minimalista, el silencio era tan denso que se podía oír el tic-tac de un antiguo reloj de oro. Alistair Thorne, el hombre cuya fortuna personal era mayor que el PIB de algunos países, estaba inmóvil, paralizado. Sus ojos no estaban en los documentos de fusión de miles de millones de libras sobre la mesa, sino en la mano temblorosa de una nueva empleada que recogía las tazas de café. En aquel dedo anular no había un diamante de quilates exorbitantes, sino un anillo de cordel reseco y una pequeña cuenta de plástico azul, despintada por el tiempo. El mundo de Alistair dio un vuelco. Le falló la respiración. El aire parecía haber sido succionado del ambiente, dejándolo en un vacío de 30 años de agonía. ¿Dónde conseguiste eso? Su voz salió como un susurro quebrado, una grieta en su armadura de hielo. La joven, asustada, casi tiró la bandeja. Bajó los ojos, la postura encorvada por la servidumbre. Lo siento mucho, señor Thorne. Sé que es inapropiado usar joyas. Me lo quitaré de inmediato. No pregunté si te lo vas a quitar. Alistair dio un paso adelante, la intensidad de su mirada haciendo que la joven retrocediera. Pregunté: ¿de dónde salió ese anillo? Ella tragó saliva, los ojos brillando con lágrimas de humillación. Es lo único que me queda de mi infancia, señor. De un niño que prometió que volvería a buscarme antes de que el orfanato se quemara, pero nunca volvió. Alistair sintió el impacto como si el techo se le hubiera venido encima. Aquel anillo no era solo un accesorio barato. Era el símbolo de una promesa de sangre y lágrimas hecha bajo el cielo gris de Manchester, décadas atrás. 30 años antes, la realidad de Alistair era muy diferente. Él no era Thorne, el magnate de la tecnología. Era solo el número 42 del orfanato St. Jude, un lugar donde la esperanza moría antes de que se sirviera la cena. Alistair era un niño flaco, con las rodillas raspadas, cuya única luz era Clara, una niña de ojos amables que compartía su pedazo de pan con él cuando las monjas no estaban mirando. No tenían juguetes, así que Alistair trenzó un trozo de cordel que encontró en la basura y le ató una cuenta azul que se había caído del rosario de una de las inspectoras. Un día, le dijo él, mientras el viento frío soplaba por los pasillos húmedos, voy a ser un rey. Y este anillo se convertirá en oro. Me casaré contigo, Clara. Lo prometo. Aquella noche, un incendio provocado devastó St. Jude. Alistair fue arrastrado por los bomberos, gritando el nombre de Clara. Fue adoptado por una familia rica que buscaba un heredero, llevado lejos, a escuelas preparatorias, y una vida de privilegios que aprendió a odiar, pero a dominar. Pasó cada día de su vida adulta tratando de encontrar a Clara, pero los registros del orfanato fueron cenizas. Creyó, con el corazón endurecido por el luto, que ella había muerto en las llamas. Ahora, Alistair es un hombre de 38 años, implacable y solitario, prometido de Lady Catherine, una unión de conveniencia que solidificaría su imperio en el Reino Unido. Vive en un mundo de elegancia estéril, donde el amor es una transacción financiera. La llegada de esa nueva empleada, Emma, cuyo nombre apenas se había molestado en aprender hasta ese segundo, amenaza con destruir todo lo que había construido. Si Emma es Clara, toda su vida actual es una mentira. Si ella es Clara, ¿por qué no lo reconoce? ¿Y cómo explicará a la alta sociedad británica que el hombre más codiciado de Londres pretende abandonar un matrimonio aristocrático por una mujer que limpia su suelo, todo por un trozo de cordel? El conflicto está servido, la lealtad al pasado contra la supervivencia en el presente. Alistair pasó la noche en vela en su mansión de Richmond, observando cómo la niebla subía del río Támesis. La imagen de aquella cuenta azul despintada ardía en su mente como un hierro candente. Necesitaba respuestas, pero el mundo en que vivía exigía discreción. Al día siguiente, el ambiente en la sede de Thorne Enterprises en Canary Wharf estaba tenso. Alistair, normalmente un reloj suizo de eficiencia, canceló 3 reuniones consecutivas. Mandó llamar a Emma a su oficina privada. Cuando ella entró, parecía aún más pálida bajo las frías luces LED. Ya no llevaba el anillo. Señor Thorne, pido disculpas por lo ocurrido ayer.
Ya guardé el objeto, dijo ella manteniendo la cabeza baja, siguiendo el riguroso protocolo de las agencias de gobernanza de lujo. Siéntese, Emma, ordenó Alistair, señalando el sillón de cuero italiano que costaba más que el salario anual de ella. No debería, señor. Es una orden. Ella se sentó en el borde del mueble, incómoda. Alistair la observó. Tenía la misma inclinación de cabeza que Clara, pero los ojos de Emma estaban cansados, marcados por una vida de trabajo duro que Alistair, con todos sus miles de millones, nunca lograría comprender del todo. Cuéntame sobre el orfanato, disparó él. ¿Dónde creciste? Emma dudó, las manos entrelazadas en su regazo. En el norte, señor. Manchester. St. Jude. Pero no hay mucho que contar. El lugar se incendió cuando yo era pequeña. Fui trasladada de albergue en albergue hasta alcanzar la mayoría de edad. Viví en pensiones, trabajé en cocinas en Liverpool, y ahora estoy aquí. ¿Y el niño? ¿El dueño del anillo? Alistair sintió el corazón martillear contra sus costillas. Se llamaba Albie. Era mi único amigo. Aquella noche, el fuego lo separó todo. Me dijeron que nadie de su ala sobrevivió. Guardé el anillo porque... Ella esbozó una sonrisa triste, rota. Fue la última vez que alguien me prometió algo por amor, y no por contrato. Alistair sintió un nudo en la garganta. Albie. Era como Clara lo llamaba. Estaba a punto de revelar su identidad, de decir que el número 42 estaba vivo y era el hombre que tenía delante, cuando la puerta se abrió abruptamente. Lady Catherine Cavendish entró en la sala como un huracán de elegancia y perfume caro. Hija de un conde y pieza fundamental en la expansión inmobiliaria de Alistair, no ocultaba su desdén por las clases bajas. Alistair, querido, llegamos tarde a la prueba del buffet en el Savoy, dijo ella, deteniéndose abruptamente al ver a Emma. ¿Qué hace esa empleada sentada en su sillón? La tensión en la sala se volvió eléctrica. Emma se levantó de un salto, el rostro rojo de vergüenza. Yo ya me iba. Señora, murmuró Emma, apresurándose hacia la puerta. Alistair, tienes un aspecto horrible. Catherine continuó, ignorando a Emma como si fuera un mueble. ¿Y por qué le prestas atención a una empleada doméstica? Tenemos una boda real, en términos sociales, que organizar. Mi madre ya ha invitado al editor de Tatler. Alistair miró a su prometida. Catherine representaba todo lo que había conquistado. Poder, aceptación en la aristocracia británica, seguridad. Pero, al mirar a Emma salir de la sala, vio todo lo que había perdido. Su alma. En los días siguientes, Alistair empezó a actuar de forma errática. En secreto, pagó las deudas estudiantiles de Emma y trasladó a su hermano menor, un detalle que descubrió al investigar la vida de ella, a una escuela mejor en Londres, todo de forma anónima. Sin embargo, el mundo corporativo británico es un nido de víboras. El comportamiento de Alistair no pasó desapercibido. Julian, su socio y rival velado, empezó a notar las frecuentes visitas de Alistair a la zona de servicio de la empresa. Cuidado, Alistair, comentó Julian durante una cena en el exclusivo Reform Club. Catherine no es del tipo que perdona humillaciones públicas. Y a los accionistas no les gustan los CEOs que se distraen con caridad personal. Una historia de Cenicienta puede arruinar el valor de nuestras acciones. La presión aumentaba. Catherine, sintiendo el distanciamiento de su prometido, comenzó a investigar por su cuenta. Confrontó a Emma en el pasillo de 1900 servicio, amenazando con despedirla y asegurarse de que nunca más encontrara trabajo en toda Gran Bretaña, si volvía a hablar con Alistair. Emma, sin saber que el multimillonario era su Albie, se sentía perseguida y confundida. ¿Por qué aquel hombre poderoso la miraba con tanto dolor? ¿Y por qué su prometida parecía querer destruirla? En ese torbellino, surge la figura de la señora Higgins, la ama de llaves principal que conocía a Alistair desde que era un joven heredero recién adoptado. Ella percibió el cambio en su jefe. El dinero puede comprar un nuevo nombre, señor Thorne, dijo ella una noche, mientras servía el té. Pero el corazón siempre reconoce el antiguo hogar. Solo tenga cuidado de no incendiar el presente intentando salvar las cenizas del pasado.
Alistair estaba en una encrucijada. Tenía una promesa de infancia que cumplir, pero el precio de esa promesa podría ser la ruina de su imperio y la seguridad de la propia Emma, que ahora era blanco de la furia de la élite londinense. El invierno londinense trajo una helada que cubrió los jardines de la mansión de Alistair con una capa de plata fría. El gran evento del año había llegado. El baile de gala benéfico de Thorne Enterprises en el Museo de Historia Natural. Era el escenario perfecto para que Catherine brillara y para que Alistair sellara su posición en la élite. Sin embargo, el destino ya había trazado un plan diferente. Alistair, movido por una necesidad desesperada de ver a Emma fuera del uniforme de 1900 servicio, orquestó un plan. Le envió una invitación anónima, acompañada de un vestido de seda azul medianoche y una nota que decía simplemente: «El pasado no te ha olvidado». El salón estaba deslumbrante, bajo el esqueleto del gigante dinosaurio Dippy. La aristocracia británica lucía joyas de herencia. Cuando Emma entró, el tiempo pareció ralentizarse. Alistair la avistó de lejos, pero antes de que pudiera acercarse, Julian, su socio, lo interceptó con una sonrisa viperina. «Bonito truco, Alistair, pero no fuiste el único en investigar el pasado». Julian susurró, bebiendo un sorbo de champán. «¿Sabías que el incendio en St. Jude no fue un accidente? ¿Y que el hombre que te adoptó, el viejo Lord Thorne, estaba allí esa noche?» La sangre de Alistair se congeló. «¿De qué estás hablando? No te adoptó por caridad, Albi. Te adoptó por culpa. El incendio fue causado por una negligencia de una de las fábricas textiles de la familia Thorne, que estaba al lado del orfanato. Compró tu silencio con un apellido y una fortuna». Mientras Alistair se tambaleaba con la revelación de que su vida de privilegios fue construida sobre las cenizas de sus amigos, un grito resonó por el salón. Catherine había reconocido a Emma. En un ataque de furia y humillación, confrontó a la joven en el centro del salón, ante las cámaras de la prensa social. «¿Cómo te atreves?», Catherine gritó, su voz resonando en las paredes de piedra. «¿Limpias mis baños por la mañana y crees que puedes usar un vestido de diseñador y mezclarse con nosotros por la noche? Eres una ladrona, una oportunista». Catherine agarró el brazo de Emma, intentando arrastrarla hacia afuera. En la confusión, el bolso de mano de Emma cayó, y de su interior, el pequeño anillo de cordel rodó por el suelo de mármol, deteniéndose exactamente a los pies de Alistair. Alistair se agachó. El mundo alrededor, Catherine gritando, los flashes de las cámaras, los susurros de la nobleza, desapareció. Él recogió el anillo. El objeto era tan pequeño, tan frágil. Miró a Emma, que lloraba de vergüenza, intentando cubrirse el rostro. «Basta». La voz de Alistair tronó, silenciando el museo. Caminó hasta Emma, ignorando a Catherine por completo. Ya no era el frío CEO, era el niño del orfanato. «Emma», comenzó, pero las palabras se le atascaron. Se dio cuenta de que, al intentar traerla a su mundo, la había expuesto al peor tipo de crueldad. «Por favor, señor Thorne, déjeme ir», sollozó ella. «Nunca debí haber venido. No pertenezco a este lugar». «Perteneces a cualquier lugar donde yo esté», respondió él, lo suficientemente alto para que todos oyeran. Catherine soltó una risa histérica. «¿Estás eligiendo a esta chica? Si lo haces, Alistair, retiraré el apoyo de mi familia. Perderás los contratos gubernamentales. Perderás este imperio. Volverás a ser nadie». Alistair miró el anillo de cordel en su palma y luego las joyas de millones de libras en el cuello de Catherine. «Ya fui nadie, Catherine. Y fue la única vez en mi vida en que fui verdaderamente amado». Tomó la mano de Emma, pero antes de que pudieran irse, Julian dio el golpe final. «Ah, Alistair, hay algo que tu Clara no te ha contado. Ella no está aquí por casualidad. Sabe exactamente quién eres desde el primer día. Ella no es la víctima de esta historia. Ella es la venganza». Emma palideció. Alistair soltó su mano, el shock evidente en su rostro. Nuevos desafíos surgían. ¿Era Emma realmente la niña dulce del pasado, o una mujer herida que buscó empleo en Thorne Enterprises
para destruir al hombre que la abandonó en las llamas? El silencio que siguió a la acusación de Julian era tan pesado como la niebla sobre el Big Ben. Alistair miró a Emma, buscando una negación, un rastro de aquella inocencia que guardaba en su memoria. Pero lo que vio fue una máscara que caía. ¿Es verdad?, preguntó Alistair con la voz quebrada. ¿Sabías quién era yo? Emma se secó las lágrimas, pero su semblante cambió. La fragilidad dio paso a una rigidez defensiva. Vi tu foto en la portada de The Economist hace 2 años, Alistair. O debería decir, Albi. La mención al apodo de infancia sonó como un puñetazo. Pasé hambre. Dormí en albergues que eran peores que St. Jude. Y ahí estabas tú, el rey de la tecnología, el heredero de los Thorn. Creí que habías muerto, pero descubrí que solo habías subido de nivel. La humillación pública en el museo fue solo el comienzo. A la mañana siguiente, los tabloides británicos como The Mail, Sun y Daily Mail titulaban El mendigo y la reina, el escándalo del multimillonario Thorn. Las acciones de la empresa se desplomaron un 15% en pocas horas. Lady Catherine canceló el compromiso mediante un comunicado formal, retirando todo el capital político y financiero de su familia. Alistair fue apartado del Consejo de Administración. Se encontró encerrado en su ático, ya no como el dueño del mundo, sino como un hombre roto. Tuvo que enfrentar la realidad. Se había rodeado de personas que lo odiaban o lo usaban. En un momento de profunda reflexión, Alistair decidió no luchar por el poder, sino por la verdad. Usó lo que le quedaba de su influencia para investigar a fondo las palabras de Julian sobre el incendio. Pasó días en archivos polvorientos en Manchester, confrontando el pasado que intentó olvidar con trajes caros. Mientras tanto, Emma también enfrentaba su propio arco de crecimiento. Esperaba sentir satisfacción al ver a Alistair caer, pero la visión de él defendiéndola, ante la élite, incluso sin saber de sus intenciones, la asediaba. Se dio cuenta de que su búsqueda de venganza era, en realidad, un lamento por haber sido olvidada. Alistair decidió vender su parte mayoritaria en la empresa. Ya no quería el imperio construido sobre la culpa de su padre adoptivo. Con el dinero, creó secretamente un fondo de reparación para las víctimas de las antiguas fábricas Thorn y para sobrevivientes de orfanatos. Buscó a Emma, no en su oficina, sino en la pequeña pensión, en Peckham, donde ella estaba escondida de la prensa. No llegó en su Bentley blindado, sino a pie, bajo una llovizna fina. No vine a pedir perdón por lo que pasó en el orfanato, dijo él, cuando ella abrió la puerta. Vine a decirte que tenías razón. Fui un cobarde por no haberte buscado antes. Me dejé seducir por la comodidad del olvido. Le entregó el anillo de cordel, ahora guardado en una caja de terciopelo, pero sin ninguna joya nueva. Solo el cordel original. Lo estoy dejando todo. Emma, Thorn Enterprises, los títulos, todo. Voy a empezar de cero en el norte. Si quieres vengarte de un hombre rico, llegaste tarde. Ya no soy ese hombre. La decisión de Alistair de exponer la negligencia de la familia Thorn y disolver su imperio enfureció a Julian y a los antiguos aliados de Catherine. No solo querían que se fuera, querían que fuera silenciado para que la verdad sobre el incendio de St. Jude nunca se convirtiera en un proceso judicial masivo. Mientras Alistair y Emma comenzaban a tener las primeras conversaciones honestas en décadas, una sombra se movía entre bastidores. Julian, temiendo que la investigación de Alistair revelara que él también estaba involucrado en la supresión de pruebas años atrás, decidió tomar medidas drásticas. La tensión alcanza su punto máximo cuando Alistair descubre un documento final. La prueba de que Clara Emma nunca fue dada por desaparecida. Fue deliberadamente mantenida lejos de él por abogados de la familia Thorn para evitar que tuviera cualquier vínculo con su pasado pobre. Sin embargo, antes de que él pudiera mostrarle, el edificio de Emma es rodeado. No por la prensa, sino por algo mucho más peligroso. El pasado estaba volviendo para terminar lo que el incendio de St. Jude había comenzado. La noche en Peckham estaba extrañamente silenciosa, hasta que el olor acre a humo empezó a subir por las escaleras de la vieja pensión. Alistair y Emma, que minutos antes intentaban reconstruir los puentes de su infancia,
fueron golpeados por un aterrador flashback sensorial. El incendio no era accidental. Julian, en un acto de desesperación para enterrar las pruebas que Alistair había desenterrado, había enviado hombres para limpiar el problema. El edificio, una construcción antigua con cableado precario, rápidamente se convirtió en una trampa de fuego. «No otra vez», Emma susurró, el pánico paralizando sus pulmones. «Alistair, el fuego está en la puerta». Las llamas lamían la madera seca, bloqueando la única salida. El calor era insoportable, transformando la pequeña habitación en un horno. Alistair miró a su alrededor, los ojos ardiéndole. Vio el miedo en los ojos de Emma. El mismo miedo de aquella noche en Manchester, 30 años atrás. «Esta vez no, Clara. Esta vez no te soltaré», rugió él, su voz superponiéndose al crujido de la madera quemándose. Usó un mueble pesado para romper la ventana que daba a una escalera de incendios oxidada. El metal crujía bajo el calor. Alistair ayudó a Emma a salir, pero cuando él iba a seguirla, una parte del techo se derrumbó, atrapando su pierna bajo vigas en llamas. «¡Alistair!», Emma gritó desde la plataforma exterior, intentando regresar en medio del humo negro. «Ve, Emma, baja ahora», tosía él, sintiendo el calor consumir sus pantalones de diseñador, el símbolo de la vida que estaba listo para abandonar. «No te dejaré de nuevo». Ella extendió la mano a través de las llamas, alcanzándolo. En medio del caos, ya no veía al multimillonario arrogante o al traidor. Veía al niño que compartía el pan. En un esfuerzo sobrehumano, movida por una adrenalina que solo el amor y el trauma pueden generar, Emma usó una barra de hierro de la propia escalera para apalancar la viga. Alistair logró liberarse, y ambos se precipitaron por la escalera de incendios en el exacto momento en que una explosión de gas consumió el piso superior. Cayeron sobre el asfalto mojado del callejón, cubiertos de hollín, respirando el aire frío de 1900. Londres como si fuera lo más precioso del mundo. La policía y los bomberos llegaron, pero antes de que Julian pudiera celebrar la trágica muerte de su rival, Alistair se levantó de las sombras. No estaba solo. En el bolsillo de su chaqueta quemada, todavía protegía el documento que probaba la conspiración de la familia Thorne y la implicación de Julian en el encubrimiento. La prensa, que antes lo perseguía por el escándalo, ahora registraba la imagen de Alistair Thorne, el hombre más rico de 1900. La ciudad, abrazado a una empleada común, ambos cubiertos de ceniza, pero vivos. Julian fue arrestado allí mismo, en medio de la multitud, confrontado con las pruebas que Alistair había enviado al servidor en la nube minutos antes de que el incendio comenzara. El imperio Thorne se estaba derrumbando, pero Alistair nunca se sintió tan ligero. Se volvió hacia Emma, bajo las luces azules de las patrullas. «Prometí que me casaría contigo», dijo él, con la voz ronca por el humo. «Ya no tengo el oro que prometí. Ya no tengo el imperio. Solo tengo este cordel». Emma miró el anillo en su mano, ahora ennegrecido por el fuego. «El cordel siempre fue más fuerte que el oro, Albie». Se besaron mientras las llamas del edificio eran extinguidas, simbolizando el fin definitivo del fantasma de St. Jude. El conflicto central, la separación y el rencor, se había resuelto en las llamas, pero lo que vendría después cambiaría la vida de ambos para siempre. La caída de Thorne Enterprises fue el evento financiero de la década en el Reino Unido. Alistair no luchó para mantener las acciones, lo liquidó todo. El dinero fue destinado a transformar el antiguo terreno del orfanato St. Jude en un centro de acogida modelo para niños huérfanos, garantizando que nadie pasara por lo que ellos pasaron. Lady Catherine y la aristocracia londinense le dieron la espalda, tratándolo como un paria que enloqueció. Pero Alistair nunca estuvo tan lúcido. Él y Emma se mudaron a una pequeña propiedad en el Lake District, lejos de los flashes de Londres, buscando la paz que el dinero nunca les dio. 6 meses después del incendio en Peckham, la boda estaba programada. No sería en la abadía de Westminster, sino en una pequeña capilla de piedra orientada hacia las verdes colinas. La mañana de la boda, Emma estaba terminando de vestirse cuando la señora Higgins, la antigua ama de llaves de Alistair, entró en la habitación. Traía una pequeña caja de madera que había pertenecido al difunto Lord Thorne, el
hombre que adoptó a Alistair por culpa. Señorita Emma, antes de que camine hacia el altar, hay algo que necesita leer. Lord Thorne dejó esto en la caja fuerte personal, con instrucciones de que solo fuera entregado si Alistair volvía a casa. Emma abrió el sobre amarillento. Dentro, había un certificado de nacimiento original y una prueba de ADN fechada hace 30 años. Al leer el documento, las piernas de Emma flaquearon. El documento no era sobre Alistair, era sobre ella. Lord Thorne no había causado el incendio por negligencia industrial. Había descubierto que tenía una hija ilegítima en el orfanato, fruto de una aventura con una joven ama de llaves de Manchester. Cuando el incendio ocurrió, entró en pánico. En la confusión y la oscuridad, intentó rescatar a su hija, pero en medio del humo, agarró al niño que estaba desesperadamente sujetando la mano de la niña. Alistair. Al darse cuenta del error ya en el hospital, y sabiendo que el escándalo de una hija ilegítima destruiría su carrera política, Lord Thorne mintió. Dejó a Emma atrás en el sistema de adopción y crió a Alistair como su heredero, tratándolo con una frialdad distante que escondía el secreto. Alistair no era el heredero legítimo de los Thorne. Emma sí lo era. Alistair no subió de nivel por suerte o por ser el elegido. Estaba ocupando el lugar que le pertenecía por derecho de sangre. Toda la fortuna, los miles de millones, las propiedades, todo siempre fue legalmente de Emma. Alistair esperaba en el altar, vistiendo un traje sencillo. Cuando Emma entró, no traía ira, sino una comprensión profunda. Caminó hacia él, y antes de decir los votos, le entregó el documento. Alistair leyó. El shock en su rostro fue seguido por una risa amarga, y finalmente, un alivio genuino. Entonces, realmente soy un huérfano pobre, como el día en que te conocí. Alistair susurró, mirando a la mujer que ahora, legalmente, era la dueña de todo lo que él un día poseyó. Y yo soy la multimillonaria. Emma sonrió, las lágrimas brillando. Pero la promesa que hiciste fue de casarte conmigo cuando eras un huérfano. Y me casaré contigo ahora que lo eres de nuevo. Se casaron bajo la mirada de pocos amigos. El final feliz no era solo el amor recuperado, sino la justicia poética. La fortuna regresó a su verdadera dueña, y el hombre que la usurpó sin saberlo encontró la redención en la simplicidad. Pero, mientras la pareja celebraba, en Londres, un abogado revisaba los nuevos términos del fondo de reparación, creado por Alistair. Encontró una cláusula extraña dejada por Lord Thorne. Hay otros. St. Jude no era el único orfanato. La promesa de Alistair y Emma estaba cumplida, pero la historia de los secretos de los Thorne apenas estaba comenzando. 2 años pasaron desde la boda en la capilla de piedra. El Lake District, con sus colinas verdes y aire puro, se convirtió en el escenario de una vida que ninguno de los dos jamás imaginó. En el balcón de una casa de campo reformada, Alistair, ahora usando solo el nombre Albie, habiendo renunciado al apellido Thorne, observaba el atardecer. Sus manos, antes acostumbradas solo a plumas de oro y teclados, ahora tenían callos del trabajo en el jardín y en la carpintería que abrió en el pueblo local. Emma, o Lady Emma, como los abogados insistían en llamarla, aunque ella detestaba el título, gestionaba la Fundación Promesa. No usaba la fortuna para comprar yates o diamantes. En cambio, la herencia de los Thorne estaba siendo sistemáticamente desmantelada para financiar la búsqueda de otros hermanos y hermanas del sistema de orfanatos que fueron descuidados por la élite industrial de la época. Ahora tenían una hija, una niña llamada Clara, en honor a la memoria que los mantuvo vivos. En la cuna de la pequeña no había móviles de cristal, sino un pequeño amuleto de madera tallado por Albie, imitando la forma de una cuenta azul. El viaje de Albie y Emma demostró que el destino es un maestro irónico. Albie pasó décadas intentando ser el hombre que el mundo esperaba que fuera, solo para descubrir que su verdadera grandeza estaba en la promesa hecha por un niño hambriento. Emma, que pasó la vida sintiéndose invisible e injusticiada, descubrió que su fuerza no venía de la sangre aristocrática que corría por sus venas, sino de la capacidad de perdonar al hombre que, sin saberlo, vivió su vida. El tema de la redención quedó claro. El dinero no fue la recompensa final, sino la herramienta para corregir los errores del pasado. El amor no fue un premio de consolación,
sino la única brújula que nunca falló, incluso cuando el mapa fue quemado en el incendio de Manchester. Una noche, mientras guardaba algunos documentos antiguos de la fundación, Emma encontró el anillo de cordel original. Estaba ahora enmarcado en una pequeña caja de cristal. Se lo llevó a Albie, que leía cerca de la chimenea. ¿Te arrepientes?, preguntó ella suavemente, ¿de haber perdido el imperio cuando descubriste que yo era la heredera? Albie miró a su esposa, a su hija durmiendo en la habitación de al lado y a la paz que llenaba la sala. Tomó la mano de Emma y besó los dedos que un día fueron ásperos de tanto limpiar el suelo. No perdí nada, Emma, respondió él. Pasé 30 años siendo un multimillonario de papel. Hoy soy el hombre que cumplió la única promesa que realmente importaba. Se levantó y caminó hasta la ventana. Afuera, el Reino Unido seguía su ritmo frenético, pero allí, en el silencio de las montañas, la promesa de un huérfano pobre era la ley más poderosa del universo. El anillo de cordel, ahora una reliquia, brillaba bajo la luz del fuego. No como oro, sino como algo mucho más eterno. La prueba de que algunas llamas, por más altas que sean, nunca logran quemar la verdad.